A ver, ¿cómo está esto? Acá está. Acá. Entonces, bueno, tengo buenas tardes. Voy a hacer el video de la clase número 4 de la tutoría de nivelación para el de la unidad pedagógica del Torito. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con la parte de expresiones algebraicas y vamos a seguir con la habilidad de efectuar división de polinomios. ¿Ok? Wendy, no sé si la clase pasada la pudiste ver, más o menos. ¿Está Wendy por ahí? Wendy. ¿Qué pasó con Wendy? Se le fue el audio, seguro. Ok, bueno, ahorita le vamos a preguntar. Si les conectó, que tira. Bueno, pero vos sí estás, ¿verdad? Aquí estoy. Ok. Si se les conectó, quién sabe, seguro tienen problemas de internet. Entonces, división de... La vez pasada vimos la división entre monomios. ¿Te acuerdas que dividíamos una expresión entre un solo monomio? ¿Te acuerdas que vimos eso? Ahora vamos a ver, vamos a dividir, pero con binomios y con trinomios también. Es un poquito más complejo. ¿Ok? Entonces vamos a terminar de a ver si se vuelve a conectar. Wendy, ¿estás, verdad? Sí, profe, pero exacto. Sí, ya ahora sí me pareció compartir. Wendy, ¿pudiste ver la clase anterior? Wendy. No te entendí. Pero bueno, vamos a seguir. Igual no importa, no ocupamos de la clase anterior, pero sí es importante que la veas. ¿Ok? Entonces, bueno, la división de polinomios por polinomios es un poquito diferente a la división de algún polinomio por un monomio, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso, cuando es un monomio por un monomio, la división, entonces, lo primero es que se ordenan los polinomios de forma descendente, ¿ok? Eso es lo primero. Se ordenan los polinomios de forma descendente, ¿ok? Si no hay algún término, se agrega el cero. Eso ya lo vamos a ver. Luego, dice también que se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor y se obtiene así el término inicial del cociente. Ahí, ¿verdad? Está un poquito complicado entenderlo, pero ya lo vamos a ver. Luego dice que se multiplica el primer término del cociente por el divisor y el producto así obtenido se resta del dividendo para que luego se hace el cambio de signo. Bueno, eso es así, si lo leemos así es bastante complicado, pero básicamente es una división común y corriente. ¿Sí? Es como dividir, como ustedes ya saben, digamos, como uno divide de la escuela. Entonces, el primer ejemplo que bueno, esto es muy importante, saber que el dividendo va a ser igual al cociente por el divisor más el residuo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también. Eso es muy, muy, muy importante. Eso último que viene por ahí, que lo vamos a utilizar. Entonces, lo primero es poder dividir un binomio por un binomio, que es de los casos un poquito más simples. Entonces, le pregunto a ustedes, chicas, ¿esto lo vieron el año pasado en noveno? ¿O no lo vieron? ¿O no se acuerdan? ¿O lo vieron pero no se acuerdan? Hola, hola. Profe, yo no me acuerdo mucho. Pero si te acuerdas de haberlo visto, ¿no? Yo creo que sí. No, yo no me acuerdo, pero Ok, tal vez bueno, sí lo hayamos visto. aquí lo vamos a repasar. No hay problema. Entonces, un segundo que cito. Lo puedo cerrar acá. Ajá, entonces vamos a hacer eso que está por ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando hacíamos una división. Si ustedes recuerdan, lo que hacía uno era que como, no lo voy a hacer con esto, con el lápiz.
Lo que uno hacía era más o menos, ¿verdad? Lo que uno hacía era más o menos como una cuestión así, ¿verdad? Para hacer la división, ¿se acuerdan? Más o menos. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que este que está por acá, ¿verdad? Al que vamos a dividir, es decir, el dividendo, lo escribíamos acá. H al cuadrado menos 5H. Y el divisor, el dividendo, y el divisor, ¿a dónde lo poníamos? El divisor lo poníamos aquí, H menos 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál era Sí. más o menos? Así era como se hacía la división. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para dividir? Por ejemplo, si yo voy a dividir, no sé, 24 entre 4, ¿ok? Si yo voy a ir 24 entre 4, yo decía, bueno, tal vez un número un poquito más grande. Ay, perdón, disculpa. Si yo voy a ir, por ejemplo, 24 entre 4, ¿qué decía yo? ¿Qué número multiplicado por 4 me da cuánto? Me da 24. Es decir, ¿a cuál número multiplico por este? Lo pongo ahí para que me dé 24. ¿Cuál número multiplico por 4 y me da 24? Chicas, No me acuerdo. Voy, profe. 4 por 6, bien, 4 24. por 6 da 24. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Hagamos otro ejemplo nada más para recordar qué pasa si yo quiero dividir, vamos a ver, este, si yo quiero dividir, no sé, vamos a ver un ejemplo que me sirva lo que quiero. Si yo quiero dividir, qué sé yo, si yo creo que esto sirve, si yo quiero dividir 80 entre 4, sabemos que cuánto es eso, 20, ¿verdad? Digamos que queremos dividir 84. Entonces, lo primero que hacíamos era que como este término era mayor que el divisor, entonces agarrábamos solo este término. ¿Sí? Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué número multiplico por 4? Que me dé 8. 4 por 2. 4 por 2, ¿verdad? Entonces yo ponía el 2. Entonces yo decía, entonces 2 por 4 me da 8 y hacía la resta. Y me quedaba el 0, ¿verdad? No se ponía nada. Entonces yo llegaba y bajaba el 4. ¿Sí? Y ahora yo preguntaba, bueno, ahora, ¿cuál número multiplico por el 4 para que me dé 4? ¿Cuál número multiplico 4 para que me vuelva a dar 4? 4 por 1. 4 por 1. 1. Entonces me da 4 y ese el resto y me daba 0 el residuo. ¿Ven? Entonces si yo hago 84 dividido, ay, ¿qué me quedó eso? Si yo hago 84 dividido entre 4, eso me va a dar 21. ¿Vieron? Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora con expresiones algebraicas. ¿Ok? Para esto. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, lo primero es, como vimos en el segundo ejemplo, yo llego y agarro primero el primer término. ¿Ok? Sí, no lo agarro todo, ¿por qué? Porque el primer término es mayor. ¿Por qué? Porque es que hay un 2 y aquí tenemos un elevado a la 1. Yo solo agarro el primer término, ¿ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, yo lo que quiero es hacer uno igual acá para que se cancelen, por decirlo así. Es decir, yo aquí lo que ando a buscar es poner un h al lado al cuadrado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué número o qué letra multiplicada por h me da h al cuadrado? Chicas, bueno, yo puedo multiplicar h. Ven, si yo hago h por h, esto me da h al cuadrado.
Y esto es lo que yo quiero. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero. Poner a alguien ahí en rojo que me dé lo mismo que está arriba, h al cuadrado. Si eso pasa, entonces vamos bien. Ahora, si ustedes vieron, ya multipliqué este h en rojo por el h acá, pero ese h en rojo también tengo que multiplicarlo por el otro término, que es 1 negativo. Y si yo hago h por 1 negativo, ¿cuánto me da? Resulta que me va a dar, pues, h negativo. ¿Vieron? ¿Cómo escojo este término acá? Lo escojo como, porque este término de acá multiplicado por este término de acá me debería dar este mismo término. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la resta, igual que la división normal, básicamente aquí yo lo que no voy a hacer una resta, sino lo que voy a hacer es voy a cambiar los signos. ¿Lo vieron? Voy a hacer una resta, entonces al h lo pongo negativo, al h cuadrado negativo y al h lo pongo positivo. ¿Vieron ahí cómo cambié los signos? Sí. Sí. Entonces, Sí, profe. si ahora yo hago esto, h al cuadrado menos h al cuadrado, ¿cuánto me queda? Nada, ¿verdad? Ajá. Estoy haciendo h al cuadrado menos h al cuadrado, esto es igual a 0. ¿Vieron? Y eso es lo que yo quiero, que aquí no se tenga que escribir nada. Entonces, ahora si yo hago la otra operación de este lado, y tengo 5h negativo más un h, ¿cuánto me da esto? 5 naranjas negativas más una naranja positiva. Es decir, le debo 5 naranjas a mi hermano, compro No. solo una, ¿cuántas tengo? 4 6, 8, negativo. 4 negativo, ¿verdad? 4 negativo ok. h, sí, porque tienen signos contrarios, ¿verdad? Muy bien, entonces me daría 4 negativo h. Entonces, ven, aquí yo pongo entonces 4 negativo h. Ahora, acá no me detuve mucho, pero si ustedes ven, ¿qué dice aquí? De hecho, ni siquiera lo leí. Aquí dice, se repite el proceso hasta que el residuo, ¿qué pasa con el residuo? Sea de menor grado que el divisor. ¿Y qué pasa acá? Acá, hasta el momento, el residuo es este, que es de grado ¿quién? De grado 1, ven, que es h a la 1. ¿Y qué pasa con el divisor? El divisor también es de grado 1, ¿lo ven? Entonces resulta que tengo que repetir el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que este residuo el grado sea menor al del divisor. Ok, entonces estoy aquí porque todavía tienen el mismo. ¿Sí? Es decir, tienen H1 y H a la 1. Entonces hay que seguir porque tienen el mismo. Hasta que separa hasta que este sea menor a 1. Es decir, 0. Entonces, ¿qué pasa? Acá, básicamente, lo que hay que hacer es esto que dice acá. A ver, ¿dónde es que se dice? Lo de ordenar el polinomio de forma descendente. ¿Ves que dice? Si no hay un término, se agrega el 0. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Básicamente lo que hay que hacer es agregar el 0. ¿Ok? Entonces aquí yo bajo, por decirlo así, un 0. ¿Lo ven? Si ustedes lo ven así, tengo h al cuadrado, h a la 1 y tengo el 0. ¿Pero quién es el 0? El 0 es una máscara. ¿De quién? El 0 resulta que es una mascarilla, por decirlo así, de el h a la 0. ¿Ven? Porque ustedes saben que h a la 0, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Todo número elevado a la 0 es 0. ¿Ven? Entonces, por ahí anda el asunto. Esto es como decir un 0. ¿Ok? Ahora, tenemos eso y volvemos a repetir el proceso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué número multiplico acá para que me dé menos 4h? ¿Sí? Yo tengo h, ¿sí? ¿Y a quién le multiplico a la h para que me dé menos 4h? ¿Lo ven? Chicas, háblenme, porfa. Sí. Si lo ven, digamos, yo tengo al h acá, entonces yo tengo que decir, ¿por quién multiplico al h para que me dé menos 4h? ¿A quién será que tengo que multiplicar? A ese es el que voy a poner acá. Vean acá esto, vean que está muy fácil. ¿Qué pasa con estos dos? Aquí tengo h y aquí tengo 4h. ¿Qué es lo que le falta a este?
para ser igual a este otro de acá. Negativo. ¿Y qué más? El negativo, ¿y qué más? Y el 3. ¿Cuál 3? No sé. Un 4, ¿no? Ujú. ¿Lo ven, sí? Sí, ¿Wendy, lo profe. ves? Sí. Sí, profe. Entonces, el que le falta ahí es un 4. Ven, entonces un 4 negativo. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Voy a poner 4 negativo. Ven, entonces yo ahora si yo, ¿qué pasa si yo hago 4 negativo por h? ¿Cuánto me da? 4 negativo por h me va a dar, pues el 4 negativo por la h, que es menos 4h. ¿Vieron? Sí. Sí. Y ahora Ok. me falta multiplicar el menos 4, ya lo multipliqué por la h, ahora el menos 4 lo tengo que multiplicar por menos 1. ¿Cuánto es menos 4 por menos 1? Menos 4 por menos 1. ¿Qué pasa con los menos? Menos por menos da cuánto. Más, ¿verdad? ¿Recuerdan de la ley de signos? Menos por menos da más y 4 por 1 me da 4, entonces me va a dar 4 positivo. ¿Qué es lo que yo voy a poner acá? Voy a poner 4 positivo. ¿Y ahora qué hacía? Tengo que cambiar los signos. Entonces yo cambio los signos, este va a ser positivo y ahora este de acá va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, si yo paso la recta acá para hacer esa resta, que voy a ver que este 4H negativo, si lo sumo con esto de acá, esto también, por decirlo así, tienen signos contrarios, entonces no se pone nada, es como decirlo así, se cancelan. Ajá. Y si resolvemos 0 menos 4, ¿cuánto es 0 menos 4? Chicas, 0 menos 4, ¿está fácil? ¿Cuánto será? 4. No, 0. Quedan no, 0. no. 4. Es como que yo quite 0 y ¿qué me queda? Solo el menos 4. El Ajá. 0 no vale nada, o sea, entonces queda menos 4. Entonces resulta que acá nos va a quedar de residuo menos 4. Aquí paramos la división. ¿Por qué? Porque el grado del residuo es menor al grado del divisor. ¿Lo ven? Aquí ya tengo un grado 0, es decir, tengo un h a la 0 imaginaria, y aquí yo tengo un h a la 1. ¿Ven? Este es de grado 1 y este es de grado 0. Entonces ya aquí se termina la división. ¿Vieron? Está sencillo, ¿no? Más o Más o menos. menos. Ok, bueno. Entonces ahí vamos a ir, no se preocupen, vamos a hacer otros ejemplos, ¿ok? Para ir practicando más. Vamos a hacer este otro de acá. Entonces, lo primero que hago es exactamente lo mismo. Hago la cajita, ¿verdad? Entonces, este que está acá, ¿cómo se llamaba, chicas? Era el que estoy dividiendo, ¿verdad? Entonces, el dividendo. Ujú. Y a este, ¿quién estoy dividiendo? ¿Por quién lo estoy dividiendo? Lo estoy dividiendo por este, ¿verdad? Es como que yo diga, a 4 lo divido entre 2, este es el que voy a dividir y este es el divisor, el 2, ¿verdad? Pero ven qué fácil, así es como se dan cuenta, entonces es el divisor. Nada más acordarse que este del frente es el que yo voy a dividir, es el que voy a partir, ¿ok? Entonces acá voy a poner 9m a la 2, pero después del grado 2, ¿quién sigue? Sigue el grado 1, pero aquí no viene, nada más hay que rellenarlo, que era lo que decían las instrucciones de arriba. Pongo 0m a la 1 menos 1. Si lo ven acá, aquí tengo grado 2, grado 1 y grado 0. ¿Ven? Entonces hay que hacerle como ese relleno ahí, por decirlo así, porque tiene que estar ordenado descendientemente. Ahí cuando estudien van a ver las instrucciones un poquito mejor. Y el divisor lo voy a escribir acá, 3m más 2. ¿Ok? Entonces, exactamente lo mismo. Ocupo multiplicar a este de acá por alguien para que me dé quién, para que me dé este primer término. Entonces, vamos por pasos. Si yo aquí tengo un 3, aquí lo tengo que multiplicar para que me dé 9. Entonces, ¿por qué me da 9?
3 3 por por 3. 3. 3 por 3, muy bien. Pues ya pongo el 3 acá. Y ahora, si yo tengo una m, aquí, ¿por quién tengo que multiplicar a m para que me dé m al cuadrado? Por M. Por m, ¿verdad? Muy bien. Por m. ¿Ven? Y ese es el primer término del cociente. ¿Vieron qué fácil? Entonces, ahora hacemos lo siguiente. Si el 3m lo multiplico por 3m, ya vemos que eso cuánto nos da. Nos da 9 y m por m nos va a dar m al cuadrado. Ahora, si multiplico el 3m, pero ahora por el 2, ¿cuánto me da 3m por 2? 3 por 2, ¿cuánto es? 6, Entonces ¿verdad? sería 6M. 6M. Ajá. Muy bien, excelente. Ve, primero multiplico por este, multiplico por este, siempre y cuando ya haya elegido bien este, ¿verdad? Para que ven que acá me da exactamente lo mismo. Ajá. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando efectúo la resta, por decirlo así, lo que yo hago es cambiarle el signo a este y el signo a este otro. Ya me quedaron los dos negativos. ¿Vieron? Entonces, cuando yo paso la rayita, ¿qué pasa? Si yo hago esta operación de acá, 9 menos 9, ¿cuánto es? Pues es 0. ¿Vieron? Entonces, como que se cancelaron estos dos. ¿Sí? Ajá. Entonces, de ahí, como tiene signos contrarios, no me queda nada, que eso es lo que yo ando buscando. Ahora, si yo hago esta otra de acá, si yo a 0 le quito 6 negativo, exactamente lo mismo, 0 menos 6, ¿cuánto es eso? 0. 6 negativo. Ah, no, sí, 6 negativo. 6 negativo. Bien, entonces acá me va a quedar 6 negativo, ¿quién? M. 0. Y nada más bajo el 1 de ahí arriba. Ahora, si ustedes ven, ¿qué pasa acá? El grado del residuo todavía no es menor al grado del dividendo, del divisor. Si ven, ambos tienen grado 1, lo ven acá. Entonces hay que seguir la división. Ahora les vuelvo a preguntar, chicas, acá pongan atención. ¿Por quién multiplico al 3m para que me dé 6m negativo? Si lo hacemos por pasos, es decir, al 3, ¿por quién lo multiplico para que me dé 6 negativo? Es decir, 3 multiplicado por quién me da 6 negativo. 3 por 3, profe. No, 3 por 3 da 9. Ah, no, 3 por 2. 3 por 2 da 6. Yo ocupo que dé 6 negativo. Anda cerca, Wendy. Ah, Si no es 2, ¿quién cambia. es? Si no es 2. Vean que digamos, si aquí tengo un positivo y aquí tengo un negativo, pues claramente necesito que aquí meter un negativo. ¿Sí? Para que negativo por negativo me dé, para que positivo por negativo me dé el negativo. Entonces, ¿cuál número negativo me sirve ¿Menos ahí? 2, profe? Menos 2. Muy bien. ¿Lo viste, Vero? Muy Sí. bien, Wendy. ¿Vieron? Ok. Entonces ocupó el menos 2. Se lo voy a poner acá. Voy a borrar esto. Entonces, vean que yo estoy buscando este menos 6, ¿verdad? Menos 6m. Entonces ya vi que si multiplico por menos 2, me da el menos 6. ¿Sí? Pues a la m no tengo que multiplicarla por nadie porque la m ya la tengo. Cuando haga la multiplicación, ¿la ven? ¿Sí? Ajá. Entonces, si yo hago 2 negativo por 13m, ¿cuánto me da? Ya 2 vimos que nos negativo. da cuánto. 2 por 3, 10 3 por 2 negativo me da 6 negativo. Y solo hay una m, entonces ponemos la m. ¿Vieron? Entonces nos da lo mismo. Entonces está bueno, carita feliz. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta multiplicar? Tengo que multiplicar el 2 negativo ahora por este 2 positivo. ¿Y cuánto es 2 positivo por 2 negativo? Y aquí tengo un positivo y aquí tengo un negativo. ¿Cómo es la respuesta? ¿Positiva o negativa? Positiva. No, negativa. Ah, ok. Negativa. Ahorita repasamos la ley de signos. Entonces da negativa y si hago 2 por 2, ¿cuánto da? 4. Entonces sería 4 negativo. Sería 4 negativo.
Entonces aquí pongo 4 negativo. Bien, yo sé que escogí bien. Yo sé que escogí bien el 2 negativo, no por esto que voy a escribir, sino por lo primero que escribí. Es decir, que yo sé que esto me da 4 negativo. Lo importante, yo sé que este 2 negativo está bien, porque esto aquí me da igual. ¿Ok? Ya aquí no importa lo que dé. O sea, sí importa, pero tiene que dar bien, pero no es relevante que tenga que ver con el 2. Entonces, si volvemos a hacer otra vez, pasamos la rayita y cambiamos el signo, ¿qué pasa? Este me queda positivo y este me queda positivo, ¿verdad? Cuando cambiamos el signo. Entonces, si yo veo esta operación de acá, es lo mismo con signos contrarios, entonces no se pone nada. ¿Qué, qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con 1 negativo más 4? 1 negativo más 4, ¿cuánto es eso? Es decir, Sería 4 menos 1, 5 positivo. no, 4 menos 1, Tres, ¿cuánto es? 3 3, ¿verdad? Ah, negativos. 4 de negativo. ¿No? 4 menos 1, eso se lo pregunto, un chiquito de 5 años y me lo dice, 4 le quito 1, 3, ¿verdad? Sí, es lo mismo que menos 1 más 4. Ven, aquí lo importante es ver que aquí tengo el 1 negativo y el 1 negativo, y el 4 positivo y el 4 positivo. No importa el orden. Si les cuesta verlo así, cambien el orden, nada más. ¿Vieron? Nada más puse el 4 primero y el menos 1 de segundo. ¿Vieron? Como Ay, sí, menos. Toby, ¿cómo te enredamos? Sí, sí, tranquilo, no se preocupen. Nada más vean, es que nada más quiero que lo interioricen, digamos, menos 1 más 4. Si ustedes lo ven, esto va a ser igual a quién. A que yo escriba primero el 4 positivo y después escriba el menos 1, el 1 negativo. Lo importante es que se mantenga el signo, ven el color, ¿sí? Ajá. Se llama conmutatividad. Entonces ya aquí es muy fácil ver que estos tres, ven, ¿sí? Entonces Sí. acá Ok. resulta que esto va a dar 3, ¿ok? Vieron, y ya aquí si ustedes ven el residuo es menor divisor, ¿sí? El grado. Entonces ya aquí se termina la división. Por cierto, bueno, vamos a revisar una cosita. Si ustedes ven acá arriba, que aquí no lo hicimos, vamos a revisar esto. Está acá. Que dice cómo. Dice que el dividendo, es decir, lo que estoy dividiendo va a ser igual a quién? Al divisor multiplicado por el cociente, que fue el que yo encontré, más el residuo que yo encontré. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el dividendo? El dividendo era 4m al cuadrado menos 1, ¿verdad? Sí. Sí, era este de acá, era el que yo iba a dividir. ¿El divisor quién era? El divisor era 3m más 2. ¿Cuál fue el cociente que encontré? Recuerden que este de acá es el cociente, este de aquí, ¿verdad? Cociente. ¿Cuánto nos dio el cociente? El cociente nos dio 3m menos 2. ¿Y el residuo cuánto nos dio? Nos dio 3. 3. Ese es el residuo. Residuo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos derecha, está cargando ahí, si nosotros hacemos eso a la derecha, debería darnos igual a esto otro que tenemos a la izquierda, la igualdad. Entonces hagámoslo. Si ustedes se acuerdan, si yo multiplico este 3m por este 2m y este 3m por este 2 menos 2, se llamaba la propiedad distributiva. ¿Cómo podemos ver a eso? Primero, 3m por 2m, ¿cuánto me da? 3 por 2 me da 6. Y m por m me da m al cuadrado, ¿verdad? Casi Sí. Ah, perdidillas, ¿no? Más o No, menos. poquito, más o menos. Aquí Es vamos a como multiplicar. dormida yo. Vamos a hacer esta multiplicación nada más. Bueno, ya vamos a terminar, ya falta poquito. 3m por 2m. Pasa. 3 por 2 nos da 6. Y m por m nos da m al cuadrado. primero. Luego Ajá. vamos a hacer 3m
pero ahora por el 2 negativo. ¿Qué pasa si multiplico 3 por 2 negativo? Me va a dar más por menos, me da menos. Y 2 por 3 me va a dar 6. Le ponemos el m, ¿verdad? Este m de ahí. Ahora vamos a multiplicar ahora el 2, porque el 3m ya lo multiplicamos. Ahora si hacemos 2 por 2m, ¿cuánto nos da eso? 2 por 2 nos da 4 4. sería 4M. 4m, muy bien. Y después nos queda el último ahí. 2 por 2 negativo. Más por menos me da menos. Y 2 por 2 me va a dar 4. ¿Vieron? Y nada más le pongo el 3 que tenía por aquí. Lo ponemos más abajo. Entonces, ahora si nosotros vemos, acá podemos operar, perdón, aquí me equivoqué, qué pena. Aquí el cociente nos dio 3m menos 2, acá 3m menos 2. Ven acá, puse un 2, no sé por qué. Entonces acá me cambia un poquito esto, porque 3 por 3 es 9, ya decía yo. Lo cambio, acá me daría 9. ¿Sí vieron el errorcillo que tuve? Ajá. 9, acá, 9. Ajá, ahora sí. Ahora resulta que yo puedo sumar estos de acá porque son monomios semejantes y también puedo sumar estos de acá porque son monomios semejantes. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar como, me va a quedar 9m al cuadrado, no lo sumo con nadie porque tampoco no hay otro m al cuadrado. Y si a 6m negativo le sumo 4m positivo, o sea, esos que están en verde, ¿cómo me daría? Esos de acá. A 6, vean qué fácil. 6 más 4 es lo mismo que ¿qué? 4 menos 6, ¿verdad? Ujú. Entonces, primero tienen que ver que el más grande es el negativo. Entonces, la resta nos va a dar negativo. ¿Y cuánta diferencia hay entre 4 y 6? 2. 2, ¿verdad? Entonces, eso me da menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2m, que son los verdes. ¿Vieron? ¿Y ahora qué pasa con los que están en rojo? 4 negativo más 3 positivo, ¿cuánto es? 4 negativo más 10. ¿Cuánto Va a será? ser 1, ¿Uno qué? 1 Dígalo, Negativo. dígalo. No negativo, ¿verdad? Muy bien, uno Ajá. negativo. Excelente. Ah, bueno, aquí también me cambia esto, qué pena. Aquí 3 por, ¿cómo es? Es que aquí sí como corregí ahí, pero vamos a borrar un toquecito. Tengo que corregir este de acá. Que vieron que cuando cambié el 13m del cociente, cuando ya hago la multiplicación esta que está en rojo, es decir, la ven, esta de acá, 2 por 3, ¿lo ven acá? 2 por 3, Ajá. aquí me tiene que dar cuánto, 6, ¿verdad? Abajito, 2 por 3, 6. me da 6, perdón. ¿Vieron? Entonces resulta que aquí es más fácil, aquí se cancela este con este, porque es 6m más 6 menos 6m más 6m. Y el 4 negativo más el 3 nos queda menos 1. Y si ustedes ven esto que es, esto que está acá, es lo mismo que esto que está acá. ¿Vieron? Entonces la división está bien hecha. ¿Vieron cómo se cumple? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más de dividir binomio por binomio. Entonces, vean, ya le van a ir agarrando el toque, no se preocupen. Primero, ¿qué hacemos, Wendy? Preguntémosle a Wendy, ¿qué hacemos primero? Bueno, Vero, ¿qué hacemos primero? Lo más fácil. Poníamos en la barrita los números. Muy bien, acomodamos, hacemos la cajita. Primero hacemos la cajita, paso número 1. Se hace la cajita. Ajá, muy bien. Ahora, acá voy a escribir, ¿a quién? El Al dividendo. dividendo, muy bien, que es este primero, al dividendo. Pues voy a escribirlo descendientemente, ¿verdad? Muy importante, tengo 2x a la 3, después debería seguir el de grado 2, pero ven que de grado 2 no hay.
Entonces voy a ponerlo como un 0. Por 0, x a la 2. Después sigue el de grado 1. Y después sigue el de grado 0. Bueno, ese último grado 0, no es, yo creo que no es necesario ponerlo. Ahí lo ven que ya lo pusimos ordenadamente, ¿sí? Grado 2, grado 3, grado 2 y grado 1. Y bueno, pongámosle aquí el grado 0 ahí, pequeñito. Ven que va descendientemente. 3, 2, 1, 0. Y en el otro, en el cajoncito acá, ¿verdad? ¿Quién sigue? Sigue el El divisor, divisor. que es 3x menos 9. Ok. Entonces, vamos a la pregunta otra vez. Tengo que multiplicar a este de acá por alguien para que me dé quién. Ese primer término de ahí. Lo podemos plantear de esta forma también. Al 3x lo tengo que multiplicar por alguien acá para que me dé cuánto. Para que me dé 2x a la 3. Entonces yo necesito ver quién va ahí. ¿Quién irá ahí? ¿Quién será? Entonces está un poquito bonito. Lo primero que debemos saber, veamos el factor literal. Si yo aquí tengo una x y aquí tengo un x a la 3, ¿cuántas x me faltan para, si tengo una x, cuántas x me faltan para llegar a x a la 3? 3, No, si pongo una x a la 2. 3, 2, ¿verdad? Yo aquí tengo un x a la 2 y ya tenía 1, entonces ¿cuántas x tengo? X a la 3, ¿ven? Entonces ven, ya averiguamos el factor literal de lo que andamos buscando. ¿Vieron qué fácil? Entonces ya sabemos que aquí va un x a la 2. Ahora necesitamos ver el factor numérico, que vamos a escribirlo acá. 3 por qué, 3 por cuál número, me va a dar 2. Y esto lo podemos también ver como una ecuación de una incógnita. 3 por x me tiene que dar 2. Entonces, ¿cuál es esa x? Esto lo podemos hacer como aplicando pues lo que ustedes ya saben de ecuaciones lineales. Ustedes se acuerdan, lo que hacemos es que ese 3 que estaba multiplicando lo pasábamos ¿qué? A dividir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicas? No, Un poquito. si yo quiero averiguar quién es x, yo lo que hacía era que este 3 que estaba multiplicando lo pasaba al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría 2, ¿verdad? Y el 3 que pasé a dividir. Pero, entonces el numerito que yo ando buscando es 2 tercios. Pero entonces aquí va 2 tercios. ¿Vieron? Más o menos. Sí. ¿Sí? Estas operaciones se ven en séptimo, por ejemplo. Sí, pero más. 3x igual a 2, es decir, el número que multiplico por x y me va a dar 2. El que multiplico por 3 y me va a dar 2. En este caso es 2 tercios. Entonces ven, ¿por qué 2 tercios? Porque si yo pongo 3 por 2 tercios, ¿qué pasa? Se cancela este 3 con este 3 y me da 2. Este. Eso es todo. ¿Ok? Entonces la x entonces va a ser lo que andamos buscando. ¿Quién? Va a ser, es que vamos a poner ahí, 2 tercios. 2 tercios, ¿qué? X a la 2. Muy bien. Que sería 2 tercios x a la 2. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacer las multiplicaciones. Entonces, el 2 tercios x a la 2. Vamos a escribirlo acá. 2 tercios x a la 2. Lo multiplico por el 3x. Lo multiplico por el 3x. Vean qué fácil. X a la 2 por x, ¿cuánto me da? Se suman los exponentes, ¿verdad? Me da x a la 3. ¿Sí? Se sumó el 2 y sumó el 1 de aquí. Y ahora, si el 2 tercios lo multiplico por 3, ¿qué pasa? 2 tercios lo multiplico por 3, básicamente esos 3 se cancelan y esto me da 2, entonces aquí me da 2x a la 3. Y si ven este 2x a la 3, es el que yo escribo aquí, 2x a la 3, que es quién, es el mismo que está arriba, ¿lo ven? Sí, entonces quiere decir que lo que escogimos de cociente está perfecto. Ok, vamos a borrar todo esto. Ajá.
Entonces ya sabemos que esto nos va a dar 2x a la 3. Vamos a escribirlo con azul. 2x a la 3. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y multiplico el 2 tercios x a la 2? Lo multiplico por el 9 negativo. ¿Qué pasa ahí? Hagamos eso. 2 tercios lo multiplico por 9 negativo. Este es positivo y este es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me da el resultado cuando multiplico un positivo por un negativo? El resultado me Negativo. da negativo. Muy bien. El resultado me da negativo. Ahora, si ustedes ven abajo del 9, yo puedo escribir como 1. Todo número entero lo puedo escribir como un número fraccionario dividido entre 1, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago aquí es que multiplico el 2 por el 9. ¿Y cuánto me da eso? 2 por 9 es 18, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a multiplicar el 3 por el 1. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Esto me va a dar 3. Ahora, ¿cuánto es 18 dividido entre 3? Resulta que 18 dividido entre 3 me va a dar 6. ¿Vieron? Entonces, 6. sí, 6 negativo, muy bien. Entonces aquí voy a poner ¿quién? 6 negativo, x a la 2, ¿verdad? Porque yo estoy multiplicando el x a la 2 por el menos 9. Entonces ahí me queda x al cuadrado. ¿Vieron? Y ya. Ahora, ¿qué más hago? Nada más bajo los otros. Aquí en bajo, bajo al x y bajo el 0. ¿Vieron? Entonces vamos a borrar. Ahora este de acá. ¿Sí? Ahora este de acá. Ahora, ¿qué hacíamos? Pero La resta. hacíamos la resta. Se cambiaron los signos. Que en vez de ser una resta común y corriente, ¿verdad? Como si fueran numeritos normales, vamos a cambiar de signo. A este acá lo pongo negativo, a este acá lo pongo positivo, a la X la pongo negativa. Ajá. Y al 0, pues pongámoslo negativo, pero bueno, es lo mismo. 0 no le hacemos nada porque es 0, ¿verdad? No importa si es neutro, no es ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esta resta ahí, 2x a la 3 menos 2x a la 3, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0, ¿verdad? Porque es lo mismo con signos contrarios. Ahora, ¿qué pasa acá? 0 más 6, ¿cuánto es? 6. ¿Lo viste, Wendy? 0 más Ay, 6, sí. Sí, sí, 6. profe, sí me enredo. 6. Tranquila, tranquila. Nada más por aquí, te preguntaba. Ahora, Ajá. ¿qué pasa acá? Si yo tengo, bueno, ahí no, ahí, perdón, ahí no tenía que bajarlo, en realidad, eso nada más se bajan, pero ahí nada más escribimos lo que nos da la multiplicación para que no se enreden. Y, ¿verdad? Y ahora yo bajo quién, bajo el X y bajo el 0. ¿Sí? Me disculpo. Entonces bajo el X y bajo el 0. Acá, perdón, aquí era 6x a la 2, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque el residuo todavía tiene grado 2. O sea, el grado del residuo es más grande que el del dividendo, el divisor. Entonces, ¿qué seguía? Ahora necesito ver un número que multiplicado por el 3x de acá, ¿sí? ¿Me dé cuánto? Me dé 6x a la 2. Entonces, si yo aquí ocupo hacer un 6x a la 2 al 3, ¿por qué lo multiplico? Para que me dé 6. 2. Por 2, ¿verdad? Por un 2 positivo. Entonces, escribo acá. Vamos a escribir acá. Más 2, ¿verdad? Porque 2 por el 3 me va a dar el 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esta x? ¿Por quién la tengo que multiplicar? Para que me dé x a la 2. Por X. Por x, ¿verdad? ¿Lo viste, Wendy? Sí, profe. Por x. Entonces ahí vean qué fácil. Cuando hago 2x por 3x, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 6x a la 2. Excelente. Pero vamos a poner aquí el 6x a la 2. Ahora tengo que multiplicar el 2x por el 9x, por el 9x, ¿verdad? Negativo. ¿Sí? 9x, perdón, por 9 negativo.
Entonces multiplico S por S, ¿cuánto me da? Positivo por negativo me da negativo, ¿verdad? Sí. Sí, Y 2 por Ujú. 9, 18. 18. Muy bien, 18 ¿qué? 18X, ¿verdad? Porque el 2 tiene una Mm, X. Ven, 18X. Pasábamos la rayilla, hacemos la resta que se traduce en cambiar de signos, ¿sí? Y hacemos esa operación. 6X a la 2 menos 6X a la 2, pues nos da 0, que es lo que andábamos buscando, ¿verdad? Muy bien, entonces acá nada más no escribimos nada. ¿Y qué pasa ahora con esta otra operación? Tenemos X y 18X, ¿qué pasa? Le sumo, ¿verdad? Si a X le sumo 18X, ¿qué pasa? ¿Cuánto me queda? 1 más 18 es 18X a la 2. 10. No, aquí es una suma, ¿verdad? No es una multiplicación. 19X. Sí, 19. Bien, 19X. Sí, ve que aquí esto se cancela, Wendy, porque es 6 menos 6, no 6 por 6, pues. Es 6 menos Ok. 6. ¿Ok? Y le bajamos, pues podemos bajarle el 0 si queremos, si no, no hace falta, yo creo. Entonces, ahora, todavía no podemos parar, ¿por qué? Porque el grado del residuo es 1 y el grado del divisor, ¿cuánto es también? También 1. es 1, ¿lo ven? Entonces falta una división más, ¿verdad? Falta un pasito más, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta es ver a quién multiplico por el 13X, pero ahora para que me dé cuánto, para que me dé 19. 19X. Entonces, 3 ¿por qué me da 19? Vean lo que fácil. 3 ¿por quién? ¿Verdad? De signo de pregunta, ¿de quién? Me va a dar 19. Lo que yo hago es pasar a dividir el 3, es decir, 19 entre 3, ¿verdad? Porque estaba multiplicando la X, lo paso a dividir. ¿Y cuánto es 19 dividido entre 3? 6, ¿verdad? 6. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Vamos a poner 6. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, aquí ya tengo un montón de rayas, pero espero que me entiendan. El 6 que acabamos de poner multiplicado por el 3X, ¿cuánto me da? 6 por 3, 6 por 3, 18. 9, Ajá. 18. Ay, ya me enredé. Ocupamos no está mal entonces. 19 entre 3 no es 6. ¿Cuánto es 19 entre 3? Perdón, qué pena. 18. No. 19 entre 3, ¿qué pasa con el 19 entre 3? Aquí no hay 6. Ah, ok. 19 entre 3 se puede simplificar. No, ¿verdad? 19 entre 3. O sea, yo no puedo sacar, digamos, mitad y mitad o tercera y tercera, ¿verdad? No se puede. La X va a ser 19 entre 3. Ven, es que sí me leí. Entonces aquí sería 19 entre 3 más 19 dividido entre 3. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Vean lo que fácil. ¿Qué pasa si, voy a borrar esto aquí abajo, ya vimos que no es de 19 entre 3. ¿Qué pasa si yo llego y multiplico el 19 entre 3, lo multiplico por el 3X? ¿Qué pasa? Que el Ujú. 3X por el 19 entre 3, se me cancelan los 3 y me queda ¿quién? Me queda el 19, 19X. que era lo que yo quería encontrar. ¿Vieron? Sí. Sí, Entonces, cuando multiplico esos que están en los rectángulos que puse ahí, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 19X. 19X. ¿Vieron? Y ahora, me falta multiplicar ahora el 19X, pero ¿por quién? Por por el menos. 9, por el menos 9, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto será eso? ¿Ahí tiene calculadora o lo hago yo? Tengo.
Entonces, menos 9 por 19 entre 3. Vamos a ver, esto no hace falta calculadora. Vamos a ver, 3, serían 3 por 19. 57, negativo. Ujú. Sí, Sí, Sí. profe, 57 negativo. ok. Bueno, entonces eso nos da 57 negativo. 57 negativo. Pasamos la rayita, hacemos la resta. ¿Qué pasa acá? Aquí me comí uno, pero esto se cancela, ¿verdad? Porque aquí si le cambio el signo, este me va a quedar negativo, este me va a quedar positivo. Y si hacemos esta suma de acá, ¿cuánto es 0 más 57? 57. Entonces el residuo va a ser 57. ¿Vieron? Más menillos. Sí. Sí. Entonces ahora lo que faltaría de ver es que esto esté bueno. ¿Cómo sabemos que eso esté bueno? Porque nosotros podemos hacer acá, nada más déjenme verificar una cosa. Eh, para ver. Ajá. Nada más tenemos que verificar una cosilla, ¿verdad? ¿Cómo era que decía la ley esa? El algoritmo de la división se llama. Decía que el divisor, no, el dividendo va a ser igual a ¿quién? Al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño receso y ustedes intentan hacer esto de acá? Les voy a ayudar aquí un poquito. Sabemos que el dividendo, ¿quién era? El dividendo era 2x a la 3 más x, ¿verdad? El divisor, ¿quién era? Era 3x más 9 multiplicado por el cociente, que ¿quién es el cociente? 2 tercios de x a la 2 más 2x más 19 tercios, más el residuo que me dio 57. Entonces ustedes tienen que resolver esto de acá y tienen que ver que nos da igual a el 2x a la 3 más x. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si volvemos a las 4:10, más o menos? ¿Creen que les dé chance de hacer esta operación? Sí, mejor. Sí. Entonces, volvemos a las 4:10. Intenten hacerla. Recuerden, aquí hacemos 3x por este de acá, 3x por este de acá, 3x por este de acá. Luego, ¿qué hacemos? ¿Hacemos quién? Luego hacemos el 9 por este de acá, el 9 por este de acá y el 9 por este de acá. ¿Ok? Entonces hágalo ahí y después empezamos a simplificar. ¿Sí? Entonces nos vemos a las 4:10, chicas. Ujú, ok.
¿Qué está haciendo usted? Quítame eso de esa cuaderno, Raquel. Me limpio eso ya. Gwen, Gwen.
Wendy, Jesús, Sí, dígame. lo logró hacer. Yo me encloché. No, yo no pude. Le No, estaba poniendo un mensaje por WhatsApp. no lo pude hacer. Yo tampoco. No me acuerdo cómo era. Es que el profe dijo que, digamos, el 3 se dividía por el 9, después se dividía por el 2 tercios y así, ¿no? Se multiplicaba o se dividía. Es que se multiplica. Yo no me acuerdo. Es Dos. que era que era que se multiplicaba por el cociente y se sumaba el residuo. Se multiplicaba por el cociente y sumaba el residuo. Yo me hice un sancocho, güey. Yo no lo logré hacer, qué estresante. Yo tampoco, yo me enredé. Y Ay, muchos no. pasos. Sí, no. Qué vergüenza. Qué tristeza. Y dice cómo dice el primero. Bueno, Sí, lo primero, yo lo que hice fue, es que yo no sé, yo lo que hice fue multiplicar cada uno por el 3 y después lo multipliqué por el 9, pero me da nada que ver, o sea, me da, y después tengo que sumarlo, pero me va a dar una cantidad demasiado que yo no entiendo nada, güey, no entiendo nada, no me acuerdo. multiplicó. Pero yo quise el 3 ¿Ah? para ver. Ay, ya decía qué hice, pero para ver. Pero sí le dio o no. Es que a mí el único que me da es el 2x a la 3 y yo no sé por qué da un resultado súper pequeño y no lo logro. Pero Opa, yo lo que hice fue multiplicar el 3 entre el 2 y 3. ajá. Eso fue lo que hice. Yo escribí 2 a la X y en la cajita al lado ya escribí 2 tercios. Yo no sé. ¿Y qué ¿Cómo más lo hizo? chica? Solo eso. El profe se nos hizo un sancocho. Más o menos, muy difícil. Yo me enredé toda, yo me encloché. Ok, bueno, vamos a ver, hagámoslo, no importa, no hay problema. Voy a robar el espacio nada más al de abajo, pero ahorita lo borramos y ponemos el resultado nada más, Ujú. Ok. que voy a seguir escribiendo ahí por abajo. Entonces, bueno, yo lo que quiero resolver es todo lo que está a mi derecha de la igualdad. ¿Verdad? Esto está al igual, y quiero resolver lo que está a mi derecha, que es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven, esto es una multiplicación, ¿verdad? Porque es el divisor por el cociente. Entonces, estoy multiplicando dos paréntesis. Para multiplicar dos paréntesis, yo tengo que utilizar la propiedad distributiva. ¿Ok? Entonces, vean, primero voy a multiplicar el 3x por este que está acá, por el 2 tercios x a la 2. ¿Ok? Yo voy a seguir escribiendo aquí abajo. ¿Ok?
Entonces ahora yo les digo, ¿cuánto es 3 por 2 tercios? 3 por 2 tercios, ¿cuánto es? 2. X. 2, ¿verdad? Bueno, sí. A 2. la 2, ok, 2. Vamos paso a paso. Primero, el factor numérico me va a dar 2. Ahora, ¿qué pasa si multiplico la X por el X a la 2? Entonces, X a la 1 por X a la 2. Si ustedes se acuerdan, lo que hacemos es sumar los exponentes. ¿Y me da cuánto? X a la X. 3. Muy bien, entonces me va a dar X a la 3. Voy a ponerlo por aquí. X a la 3. ¿Vieron? Ahora voy a multiplicar el 3X, pero ahora ¿por quién? Por el 2X. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto es 3 por 2? 6. 6. Me va a dar 6. 6. ¿Y cuánto me va a dar a multiplicar la X por otra X? X al X a cuadrado. la 2. Muy bien. X a la 2. Y ahora falta el último, ¿verdad? Vamos a multiplicar 3X por 19 tercios. Entonces, primero el factor numérico. 3 por 19 tercios, ¿cuánto me da? 19. Esto me va a dar 19, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner 19. Ponemos 19, ¿qué? 19 Tenemos el y factor literal, el 3 tiene la X. Entonces tenemos que poner la X. Hasta ahí todo bien, sí. sí. Sí, No profe. estoy. Todo bien, sí. Ok. Ahora vamos a subrayar en verde. El 9 multiplicado por el 2 tercios de X, ¿cuánto me da? Paso a paso. Primero el factor numérico. 9 por 2 tercios, ¿cuánto me dará? Supongamos que abajo el 9 y un 1. Multiplicamos 2 por 9, me da 18. 18. Y 1 por 3, me da 3. 3. Y al 18 lo dividimos entre 3, ¿cuánto me da? 6. 6. Ay. Gracias. Muy bien. Entonces ahora aquí vamos a poner 6. ¿Ok? Y vamos a borrar esto de acá. Ya hicimos el factor numérico. Ahora hagamos el factor literal, o sea, las letras. Entonces, si ustedes ven, el 9 no tiene letras, ¿verdad? Que es lo que yo estoy No. multiplicando. Pero este de acá que tiene un X a la 2, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Entonces nada más ponemos 6X a la 2. ¿Sí? Ahora vamos otra vez con el 9, pero ahora multiplicado por ¿quién? Por el 2X. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, ¿cuánto es 9 por 2X? 9 por 2, ¿cuánto es? 18. ¿Y la X? X. 18X. ¿Sí? Y ahora Sí. otra vez el 9, pero multiplicado por ¿quién? Por el Por 19. 19 tercios. Entonces, si yo hago 9 por 19 tercios, esto lo puedo hacer en la calculadora, lo puedo hacer a mano también. ¿Quieren que lo haga a mano para que vean cómo es? Sí. Sí, profe. Vean, si yo tengo el 9 por el 19 tercios, esto yo lo puedo ver como puedo descomponer ese 9. Yo el 9 lo puedo descomponer como 3 por 3. ¿Sí? Y pongo el 19 tercios. Bueno, exactamente lo mismo, solo que el 9 lo escribí como 3 por 3. Y aquí este 3 lo cancelo con este 3. ¿Vieron? Entonces Ajá. esto me queda como, me queda 3 por 19. Y ya hacer 3 por 19 ya es más fácil. ¿Sí? Porque ¿cómo multiplicábamos? 3 por 19. Multiplicamos primero ¿quién? Las unidades, ¿verdad? 3 por 9, ¿cuánto era? 57. 18. Ah, no. Espera. Bueno, 3 por 19 es 57, pero si ustedes se acuerdan, esto se decía como en una, así se decía, ¿se acuerdan? 3 por 19, entonces 3 por 9 me da 18, entonces pongo el 8 y llevo 1. ¿Sí? Sí. Y después, 3 por 1, 4 y le suma 1, 5.
5, ¿verdad? Y eso sería, ¿no? 57, 50, ¿cuánto me da? Espera, a ver, no me dio. Ya vi, perdón, ya vi. Que hicimos algo terriblemente mal. 3 por 9 no es 18, 3 por 9 ¿cuánto es? 3 por 9 es 27. Entonces pongo el 7 y llevo 2. Ya decía yo que eso tan raro. Y ahora sí, ¿cómo es? Entonces, por 3 por una 1, 3. 3, Le más sumo 2, el 2 que 5. tenía. 5. 5. Entonces me da 57. Bueno, no hace falta la calculadora. Pues acá, bueno, todo eso lo borramos ahí. Borramos esto ahí. Ya sabemos que eso nos va a dar 57. Entonces, ok. Nos va a dar 57. Vamos a borrar esto también. Entonces ponemos 57, ¿ok? Más 57. ¿Sí? Yep. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sumar los monomios semejantes. Entonces, aquí tengo un término con x a la 3. ¿Hay otro término con x a la 3? No. No, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante y es bajar el residuo, ¿verdad? ¿Ven? O sea, ese 57 que escribí ahí es el 57 de la multiplicación de 9 por 19 tercios. Pero tengo que escribir este 57 también, pongo aquí en rojo, más 57, para que no se nos olvide. Entonces, si nosotros vemos, acá digamos, este es semejante con este porque ambos tienen x a la 2, ¿verdad? Chep, Sí. ¿cuáles más son semejantes? Este es semejante con este porque ambos tienen x a la 2. ¿Y cuáles otros son semejantes? Este es semejante con este porque no tienen x. Claro, están en azul, 57 y 57. Ay, qué madre, aquí me equivoqué en algo. Acá ven que quién es el divisor. Ven, es 3x menos 9. Yo puse 3x más 9. Me perdonan. Pero ahí es Tranquilo. 3x menos 9. Entonces, lo único que se cambia son los signos de estos que están acá. Entonces, voy a ponerlo aquí con rojo. Entonces, nada más cambio el signo. Este negativo y este también es negativo. Así. Ya eso es todo. Ese era todo el cambio. Entonces, ¿qué pasa acá? Los que están en verde, lo ven, los que están subrayados en verde se cancelan, porque son iguales con signo contrario. ¿Vieron? Y los que están en azul también se cancelan, porque 57 negativo más 57 positivo. ¿Sí? ¿Y qué me Sí. queda? Me va a 19 quedar, y 18. bueno, hay que hacer hay que hacer los que están en rojo, ¿verdad? 19 menos 18, 1. uno positivo, ¿verdad? 1 de. Ajá. Y eso era lo que teníamos, 19x menos 18x, entonces me queda 1x, ¿verdad? Y eso sería. ¿Qué fue lo que no le salió? Es que no me acordaba qué paso seguía después de. La distributiva. Ajá. Seguro. ¿Sí? Sumar Sí, los de ahí me quedé semejantes. pegada. Sí. Pero bueno, aquí la idea es esa, que vayan viendo ahí, vayan recordando, no se preocupen. Aquí no preciso nada. Bien, entonces, y hagamos unos ejemplos ahí de trinomio por binomio, que son muy parecidos. Esto lo voy a borrar, ahí les queda en el video cualquier cosilla si lo quieren volver a ver. Muy importante la propiedad distributiva. Ok. A ver, hasta acá. Ok. Entonces vamos a hacer ese otro ejemplo, ¿les parece? Sí. Vamos a hacer este otro ejemplo. Entonces, ya ustedes ya saben cómo se hace esta cuestión. Ahorita vamos a dividir un trinomio por un binomio, que es exactamente lo mismo. Entonces, le pregunto a ver, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría, ¿qué sería? Pero, ¿qué será lo Y primero? la división. La cajita, ¿verdad? Ujú. Bien, pues hagamos la cajita. Vemos.
10 al cuadrado menos a más 2. Hacemos la cajilla esta y ponemos 2a más 1. Vean que aquí está descendientemente, ¿verdad? Grado 2, grado 1 y grado 0, es decir, que no tiene a. ¿Lo vieron ahí? Sí. Ahora, ¿qué sigue, Wendy? ¿Será que Wendy prende el micrófono y nos dice Sí, qué pasaba? multiplicaba 2. El Hay 2 que por el ver, 10. no, había que ver por qué multiplicábamos el 2a, ¿verdad? A ver, recuerden que nosotros lo que estamos construyendo es esto de aquí, ¿verdad? Estamos Ujú. construyendo el cociente. Entonces, ¿cómo elegíamos el primer paso o el primer término del cociente? ¿Cuál era el requisito? Que cuando multiplicáramos el 2 por eso que vamos a poner en el cociente, ¿nos dé qué? 10. 10 al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, le pregunto a Vero, ¿por qué multiplico el 2 para que me dé 10? Por 5. Por 5, muy bien. Entonces aquí voy a poner 5. Y ahora le pregunto a Wendy, ¿por qué multiplico la a para que me dé a al cuadrado? A por A. Por a, ¿verdad? Muy bien. Tenemos a. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Eso era lo primero que había que hacer. Ujú. ¿Vieron? Sí. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a hacer 5a por 2a. Ya sabemos que eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a 10 dar al 10a al cuadrado. Muy bien. Y después vamos a hacer el 5a por el 1. Pero hay que multiplicar primero por este y después por este otro. Entonces 5a por 1, ¿cuánto es? 5A. Muy bien. Entonces ponemos 5a. ¿Ahora qué sigue, Wendy? Mm, Hacer la resta, ¿ok? Correcto. Después de eso hacíamos la resta. ¿Ok? Entonces pasábamos la línea por ahí. ¿Ok? Así. Y lo que hacíamos era, en vez de hacer la resta, simplemente cambiamos los signos. Este 10a me va a quedar negativo y el 5a me va también a quedar negativo. ¿Ok? Sí. Eso es como un negativo gigante ahí como para tratar de tapar el mal de atrás. Entonces, estos de acá que pasaban, era lo mismo con signo contrario, entonces no se ponía nada. Y como no se ponía nada, quiere decir que esto que pusimos en el cociente está bueno. ¿Vieron? Ahora, hacíamos estos otros de acá. ¿Cuánto es? Menos a menos 5a. O sea, yo le doy una naranja a mi mamá y después le quedo debiendo otras 5, entonces en total, ¿cuánto les quedo debiendo? ¿Cuánto será eso? Si le robo un limón al vecino, es decir, le quito un limón y después le robo otros 5 limones, entonces ¿cuántos en totales de limón tengo? ¿Cuántos limones tengo? soy Sí. negativo. ¿Ah? ¿Cuántos limones le robé? O sea, ¿cuántos limones le 6. quité? Soy Entonces tengo negativo. el vecino va a tener menos 6 limones. ¿Ok? ¿Vieron? Así hacemos la resta de negativos. Entonces es como hacer una suma, ¿verdad? Vieron que menos a menos 5a es menos 6, porque tienen el mismo contrario, es como hacer la suma, pero con signo negativo. Aquí vamos a poner menos 6a. Y luego bajamos el 2. Luego, ¿qué hacemos? ¿Sigue la división o ahí quedamos? Sigue o No, sigue la quedamos. división. Sigue Sigue, la ¿verdad? división. Porque sigue la división. Porque es mayor el residuo, el de arriba. No es mayor, pero es igual, ¿verdad? Todos tienen grado 1, los dos. Ujú. ¿Sí? Y yo lo que ando buscando es que el del residuo sea más pequeño que el del divisor. ¿Ok? Pero muy bien, hay que seguir.
Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, de ahí, digamos, usted va por ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por ahí? Mm, Así que tenemos que poner otro término en el cociente, ¿verdad? Pero ¿cuál término pongo? Es decir, tengo que ver por quién multiplico el 2a para que me dé quién. 6A. 6a negativo. Muy bien. Entonces vamos por pasos. Primero el factor numérico. ¿A quién multiplico por 2 para que me dé cuánto? 6 negativo. ¿Mm? Aquí tengo un positivo y 3 aquí tengo un negativo. Si multiplico por menos 3. 3, menos 3, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces ahí vamos a poner menos 3, 3 negativo. Y menos 3. ¿Y ahora qué pasa con el factor literal? Pues resulta que si yo multiplico el menos 3 por el 2a, pues ya el a ya lo consigo del 2a, ¿lo ves? Ya no tengo que ponerle nada al menos 3. ¿Vieron? ¿O no? Mm, sí, Sí, porque ya aquí está el a, yo no tengo que ponerle otro a acá, porque si no cuando hago la multiplicación me da el cuadrado, yo quiero un a nada más, pero el a ya lo tiene el 2. ¿Vieron? Entonces ajá, Sí, ven, ¿ahora qué hacemos? Vamos a multiplicar el 3 negativo por quién. por 1. No, primero por el 2a. Ajá, por el 2. Ya eso sabíamos que nos da cuánto. Menos 6a. Y muy bien, y ahora multiplicamos el 3 negativo por quién. por 2. No, por el 2 ya lo No, no. multiplicamos por el 1. Por el 1. Ajá. ¿Sí? O sea, vean que el cociente lo multiplico por este, pero ya sabíamos que cuánto nos va a dar esa multiplicación. Y ya después el que 2. multiplicamos es por el otro del divisor. ¿Ok? Entonces, menos 3 por 1, ¿cuánto me dará? Menos 3. Menos 3. ¿Y ahora qué hacemos? La resta. Hacemos la resta. Entonces, le cambiamos los signos, ¿verdad? Estaban negativos y lo ponemos positivo. Pasamos la rayita y bueno, pasamos el negro otra vez. ¿Qué pasa? Si hacemos esto, pues esto da 0, ¿verdad? Entonces aquí ya no Ujú. ponemos nada. Y si hacemos esto de acá, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Entonces ponemos 5. ¿Seguimos o paramos? Paramos. Paramos porque, Wendy. Porque ya es menor que el residuo. No. Sí, algo así, porque el residuo ya es menor que el Ah, bueno, divisor. entonces, ajá. Sí, pero ahí, tiene la idea bien. Este de acá abajo ya tiene un grado menor que este de acá. ¿Ok? Que es el divisor. ¿Y ahora qué falta? Falta probar a ver si este cociente que encontramos está bien. Este sí lo van a hacer ustedes porque este va a estar mucho más fácil. Vean qué fácil. ¿Cómo era? El divisor, no, el dividendo Era igual al divisor. va a ser igual a quién? Al Al divisor. divisor, ajá, multiplicado por el cociente Más el residuo. más el residuo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el dividendo? Wendy, ¿quién es el dividendo? O sea, ¿a quién estamos dividiendo, por decirlo así? El 5. ¿Ah? Ah, no, el 2A más 1. No. A este lo estamos dividiendo entre este. Es decir, imagínense que este acá es el queque y lo estamos dividiendo entre 4 pedazos. Entonces el queque hay que dividirlo así. ¿Ves? Al dividendo va a ser siempre el primero. Entonces el dividendo, póngale mucha atención a esto. El dividendo va a ser 10 al 19. 10 a la 2 menos a más 2
va a ser igual al dividendo, al divisor, perdón, que ahora sí, ¿quién es el divisor, Wendy? 2A más 1. Exactamente, 2a más 1. ¿Y quién es el cociente, Vero? 5A menos 3. 5a menos 3. ¿Y quién es el residuo, Wendy? 5. Muy bien. Y ahora eso ustedes lo tienen que hacer. Bueno. Ese está más bonito, es que el otro sí está un poquillo más difícil, pero eso es un queque. Vamos, intentémoslo, a ver cómo nos da. Si no nos da es porque está malo. Si no nos da es porque, ¿Qué tristeza? si no nos da es porque hicimos la edición mal. Entonces hay que revisarlo. Pero sí les va a dar, van a ver. Yo confío que sí. Yes. No hay problema que se ayuden entre ustedes, ¿verdad? Ahí pueden conversar y todo lo que quieran. Y preguntarse y todo, no hay Está problema. bien. Qué tal, chicas? Más o menos, Ya ya casi casi. termino o ya casi empiezo. Las dos. Vamos, ustedes pueden. Yo confío que ustedes pueden. Tómense su tiempo, no hay que correr. Si no entendieron las divisiones, por lo menos que sepan distribuir. Algo se lleva, muy importante, que algo van a aprender. ¿Ok?
Chicas, díganme algo, por favor. Profe, yo estoy en proceso. Pero sí Ustedes, están, sí. Wendy, ¿qué tal? yo estoy aquí. Bastante. Primero fueron multiplicando, ¿verdad? Ujú, Y después hay que sumar los que son semejantes. Es decir, los que tienen el mismo factor literal. ujú. Ya sé por qué José duró tanto en el súper. Bueno, si no lo vamos haciendo, pero ustedes me van diciendo qué hago, ¿verdad? Wendy, ¿qué hizo Wendy? Wendy, hábleme, por favor. Ya es lo último, ya terminamos esto, lo otro queda tarea. Ahora, profe. Estoy. Entonces, vean, lo primero que voy a hacer es multiplicar este por este de acá, ¿ok? ¿Cuánto les dio eso? 10, Em, profe. 10 qué? 10 a para Ahora 2. sí, a la 2. Muy bien. Ahora sigue multiplicar el 2a, pero por el 3 negativo. Entonces, ¿cuánto es 2a por 3 negativo? Son no, 6 negativo, no, ¿Sí, 6 sí? negativo A. C negativo, a ver, ¿estás bien ahí, sí? sí, acá estoy. Aquí voy. Ok, pero está bien eso que hiciste, sí. Sí, Ahora, el 1 lo multiplico por el 5a, entonces, ¿cuándo es 1 por 5a? 5A. 5 negativo A. No, sí, 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 sí es positivo, en 5A. realidad. Muy bien. 5a, tenemos 5a. Y ahora, el 1 multiplicado por el 3 negativo. ¿Y cuánto es 1 por 3 negativo? 3 3 negativo. negativo. 3 negativo, muy bien. Y le ponemos el 5 que es el residuo. Hasta ahí todo bien. Ujú. Ujú. Entonces ahora yo les pregunto, el 10a al cuadrado tiene otro semejante, es decir, otro que tenga a al cuadrado. No, No, profe. ¿Verdad? Entonces no lo sumo con nadie. El 6a tiene otro semejante, es decir, otro que tenga a. El 5A. Muy bien, el 5a. Pues esos dos son semejantes. Y el 3 habrá otro semejante, es decir, que no tenga a. el 5. No. Bueno, sí, no. 5. Sí, 5. Bien. Entonces, el 10a al cuadrado lo dejo queditito porque pues, no tiene semejante. Ahora, ¿qué pasa con los verdes? ¿Cuánto es 6 negativo más 5? Lo que les decía. 6 negativo más 5 es lo mismo que primero ponga el 5 y después ponga el 6. ¿Qué quiere decir esto? Me queda 1. ¿Cuál es el más Eh, grande? El 6. El negativo, ¿verdad? Entonces Ujú. pongo, el resultado va a ser negativo. ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 6? O sea, ¿cuánto campo hay entre 5 y 6? Hay un campo, nada más, ¿no? 1. Ujú. Sí. Pues eso me da cuánto. 1 negativo. Menos 1. Muy bien, 1 negativo. Entonces sería 1 negativo que A, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y ahora qué pasa con el 3 negativo más 5? Eso es lo mismo que ¿qué? Que 5 menos 3. ¿Y cuánto es 5? 2 5 menos negativo. 3. Ujú. 2 negativo, profe. No, pues el 5 es el más grande. Ah, ok, El 5 es el entonces más 2. grande y está positivo. Entonces el resultado me va a dar positivo, entonces me va a dar 2. Entonces aquí me va a dar 2. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Todo bien, verdad? Sí. Esto es igual a esto de acá. Solo que aquí, bueno, este uno si quieren no lo pongo ya, pero aquí hay un mono imaginario, digamos. Y eso fue todo. ¿Vieron? ¿Sí sabían? Ok. Entonces, bueno, ya no les quiero dar más, pero aquí tenemos otros ejemplos. Aquí me quedaron otros 3. Entonces, ¿qué les parece? Si no están muy ocupadas, que tal vez puedan ver un poquillo el video. Bueno, este el principio lo pueden verificar también, que esté bien. Entonces, lo que pueden hacer es intentar practicar un poquito con estos que no hicimos. Primero lo que pueden hacer es estudiar o practicar con los que ya hicimos. Ustedes llegan y dicen, bueno, agarran el cuaderno y escriben solo esto de acá. ¿Ok? Agarran el cuaderno y escriben solo esto.
¿sí? Llegan, escriben esto ahí en el cuaderno y lo intentan hacer. Y si lo van haciendo, si no se acuerdan, así van viendo qué era lo que había que hacer. Así hasta que lo logren controlar. Y ya cuando ya sepan más o menos, ya se tiran con esta otra, que está muy fácil. Ven, se tiran con esto, se acuerdan, ya tal vez ya si leen las indicaciones del principio, ya le tengan más sentido porque ya más o menos vieron cómo es el algoritmo, es decir, vieron cómo es el procedimiento, ¿ok? Entonces ya si ustedes dicen, si ordena el polinomio, ya saben qué es más o menos ordenar el polinomio. Si dicen, se divide el término entre el primero del divisor, eso es básicamente lo que decíamos, que por quién había que multiplicar para obtener así el término inicial del cociente. ¿Ok? Sí, eso Sí. es lo que yo digo, por quién hay que multiplicar, es decir, hay que dividir. Ahí lo van a ver. ¿A qué se refiere dividir? Por ejemplo, si yo tengo el h al cuadrado, pero yo en el divisor tengo el h, es decir, al h lo divido, al h al cuadrado lo divido entre el h que ya tengo, y eso cuánto me da. Y ustedes saben que esto me da el h, que es lo que yo tenía aquí en el cociente. Es lo mismo que yo les diga, el h que tengo en el cociente, ¿por quién lo multiplico? Que ya sabemos que era por h para que me dé el otro h al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces lo pueden ver como una Ajá. división. Sí, el decirles yo por quién multiplico, básicamente lo que hay que hacer es dividir para ver por quién multiplicar. Véanlo acá. Por ejemplo, el 9m al cuadrado lo divido entre el 3m. Por ejemplo, 9m al cuadrado lo divido entre el 3m. Esto lo vimos en la clase pasada, Wendy. Por ahí tal vez lo puedes revisar. Por eso no lo hice tan así porque para que no se quedara Wendy tan perdido, pero tal vez lo entienda un poquillo más. Al 9 lo dividimos entre 3, ¿cuánto me da? Me da 3. Y al m al lado lo divido entre m, básicamente por propiedades de potencia, lo que sí era 2 menos 1. Es decir, a este le resto el exponente del de abajo. ¿Y cuánto es 2 menos 1? 2 menos M. 1 es 1. Y este 3m es precisamente este 3m del cociente. ¿Lo ven? Sí, Sí. Ujú. es lo mismo. Es decir, bueno, yo aquí tengo un 3 y aquí tengo un 9, entonces este 3 tengo que multiplicarlo por 3 para que me dé este 9. Y así sucesivamente. ¿Ok? Sí. Ok. Igual, si yo tengo m, yo ocupo un m al cuadrado y pues lo multiplico por otro m para tener lo que yo ocupe. Es prácticamente lo mismo. ¿Ven? Entonces ya una vez, ya le van tomando un poquito más sentido a los pasos. Después que dice, se multiplica el término del cociente, o sea, el que escogimos, por todo el divisor, que era lo que yo les decía. Escogemos el h, luego multiplicamos por el h y después por el 1. ¿Ok? Ese es ese paso. Una vez que escogimos el cociente, lo multiplicamos por este término y después por este otro término, que es el divisor. Eso es exactamente lo que dice ahí en ese paso. Ven, entonces ya ustedes se pueden ir guiando por eso. Luego, ¿qué dice? Se repite el proceso hasta que se obtenga el menor grado, que el residuo, ¿verdad? Tengo un menor grado, ya ustedes saben cuál es el residuo, ya saben cuál es el divisor, ya saben más o menos cuándo es que se tiene el menor grado. Y para comprobar, ya saben cuál es este algoritmo de acá, ya saben distribuir, entonces, ven, ya conociendo un poquito el procedimiento, ya eso lo pueden entender mejor. Entonces ya ustedes pueden estudiar esto y pueden intentar hacer los otros ejemplos, ¿les parece? Igual ahí, cualquier cosa, ¿cómo se llama? Los podemos hacer otro día. Y ahora, chicas, bueno, ya dejando de lado este tema, quiero preguntarles, no sé, un par de cosas, porque digamos, yo sinceramente no sé si quieren seguir con el curso o quieren que les ayude nada más con lo que van viendo, porque hasta cierto punto siento que es sobrecargarlas de información, como el año pasado y tienen encima todo lo de este año. ¿Me explico? Entonces no sé si ustedes quieren más bien que hagamos repasos de lo que están viendo. Por ejemplo, ahí Wendy me estoy diciendo ahora acerca de lo de las circunferencias. Entonces no sé si ustedes quieren que también tal vez les ayude mejor en lo que están viendo. Y o si quiere más bien seguir repasando lo del año pasado que me vieron. Entonces las escucho, a ver qué les parece. Si quieren seguir con lo del año pasado o si quieren más bien que les ayude con este año, ¿ustedes qué piensan?
Yo siento que sería mejor que nos ayude con la materia que estamos viendo. Sí, yo pienso lo Sí, mismo. profe, yo digo igual. Sí, que Ya por lo menos vimos en estas clases lo que era factorizar y lo que era dividir polinomios. Ya con eso creo que es de lo más importante. Ok, entonces no sé si quieren que dejemos algún día o que quedemos igual el jueves a las 3 para ver ejercicios o ya sea, tal vez ustedes sientan que entiendan, pero tal vez podemos revisar a ver si lo que están haciendo está bien o así. No sé, Ok. hacen exactamente la misma guía, ¿verdad? Las dos ustedes. Sí, profe. sí. Entonces, no sé qué les parece si quedamos para los jueves a las 3 y revisamos lo que van haciendo. Ok. ¿Sí les Profe, parece? esta guía debemos de entregarla mañana. Tienen que Entonces, entregarla mañana. Ya ajá, yo la profe. entregué más bien. Ya. Ok, Yo la entrego esta Está mañana. escrita. Entonces, ya nosotros nos dieron otra guía. Puede ser que nos ayude con esa sobre el tema, porque me estaba diciendo varias veces que no estaba entendiendo. La claro, claro. segunda. Entonces ahí cualquier cosa, ahí me avisan nada más y quedamos entonces para el jueves a la misma hora. Igual, Vero, tal vez, no sé, tal vez si vos decís, uy, tuve varios errores en esto, pues ahí lo podemos revisar también, porque si ustedes, bueno, no sé este año si va a haber faro, pero por cualquier cosa, para que eso quede bien corregido, digamos, los errorcillos o así. Entonces sí, Ujú. ahí estamos hablando por el grupo, ya el grupo estamos nosotros tres nada más, entonces ahí con confianza, nada más nos escriben profe tal cosa, o profe tal otra, y así, Ok. Ok. parece. Igual, si saben de algún compañero, alguna compañera que necesita ayuda, nada más me avisan e incluso le pueden decir para incluirlo en el grupo, no hay ningún Ajá. problema. Ok. ¿Está bien? Genial. Bueno, chicas, hasta luego. Entonces eso sería por hoy. Hay cualquier cosa nos estamos hablando para el próximo jueves. Ok. Ok, profe. ¿Ok? Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Bueno, con gusto.